didáctico que llevamos a cabo en el curso. Después voy a explicar un poco cómo se llega a esta clase en el curso normal. Después voy a entrar de lleno en la explicación y finalmente voy a tratar de hacer una conclusión. Para empezar lo metodológico me voy a poner serio y voy a hablar de frente a los ojos, como le hacemos a los alumnos, para explicar cuál es la concepción filosófico dogmática que tenemos para encarar la parte metodológica y didáctica. Les dejo material, estas son las fichas que usamos siempre en el curso con cada uno de los alumnos. Hay fotos, evaluaciones de los alumnos, esto por si quieren ver cómo es lo que venimos trabajando hace 10 años hasta ahora. No voy a entrar de lleno porque el titular tiene alguna noción, usted me escuchó en Mar del Plata, el doctor me conoce hace rato, lo empezamos el doctor Guibur, y vamos a tratar de reflejar acá también cómo es esto de hacer una clase interactiva, conocer a los alumnos, hacerlos participar y que se interioricen en lo que son las cuestiones. Así que sacamos lo serio y empezamos la presentación. Vamos a hablar del sistema jurídico. Para hablar del sistema jurídico primero tenemos que saber qué es un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados de alguna manera, tienen una interacción, pero tenemos que saber cuál es el criterio para unar esos elementos y considerarlos dentro de una clase. Por lo cual, primeramente vamos a decir, los elementos tenemos que tener ese criterio, porque uno puede tener una ensalada, puede tener una torta, y acá uno encuentra elementos separados, acá es algo unívoco. Entonces, esto me lo da la propia naturaleza, hace que los elementos se unan o no se unan. En el derecho uno tiene que encontrar esas pautas comunes que hacen que esos elementos que parecen disociados pasen a conformar un único sistema. Igual acá tengo una torta marmolada donde ya me está diciendo que si bien es torta tengo dos elementos ahí que están formando parte del mismo sistema. Cuando decía voy a presentar la forma, el enfoque que le voy a dar a la presentación, en la cátedra y en esta oportunidad vamos a privilegiar un enfoque teórico desde el positivismo, la teoría positivista, que es la que adoptamos y la que pensamos que nos permite tener un enfoque más preciso de lo que es la realidad del derecho y de cómo se puede describir esa realidad y cómo es mejor para operar desde cierto punto de vista. No obstante ello, vamos a pasar después rápidamente por las teorías naturalistas y la teoría crítica y finalmente tratar de hacer una conclusión que nos permita tratar de justificar de una manera ese punto de partida, ese enfoque que le dimos al inicio. En la teoría positivista podemos encarar el análisis del tema del sistema jurídico desde el punto de vista estático o desde el punto de vista dinámico. Desde el punto de vista estático, siguiendo a Chobón y Bulín, los autores los tienen ahí citados de la bibliografía. Y me olvidé decirles que en la cátedra, en la materia, mejor dicho, cuando llegamos a este tema, ya habíamos visto otros antes. Entonces, hay algunos que hoy no lo voy a mencionar porque vamos a hacer como si estuviéramos en esa clase. Por ejemplo, escuelas del derecho, por ejemplo, normas jurídicas y, por ejemplo, los conceptos jurídicos fundamentales. Por lo cual, esos temas los vamos a presuponer que los alumnos ya lo saben y que ustedes por ende también. Desde el punto de vista estático, podemos definir sistema como un conjunto de elementos que contienen todas sus consecuencias lógicas. Si entre esas consecuencias que se derivan de esos enunciados de base, que ya vamos a ver qué son, se encuentra una norma jurídica, que es una correlación entre un caso y una solución normativa, decimos que vamos a tener un sistema normativo. Ahora bien, hay muchos sistemas normativistas. Desde el punto de vista normativo tenemos la moral, etc. Pero ¿cuándo vamos a hablar de un sistema jurídico propiamente dicho? Chobón y Bulín introducen la noción de que entre esas consecuencias jurídicas, al menos una tiene que contener un acto coactivo, o sea, una sanción, aceptando la idea de Kelsen, pero no para cada norma en particular, sino para el sistema como condición de ese sistema. Entonces, una norma tiene que contener una sanción, un acto coactivo, y ahí vamos a tener un sistema jurídico específico. ¿Qué es lo que nos pide la teoría que identificamos en este caso? ¿Cuáles son los criterios para
compartir ese ámbito común para poder decir que es un sistema. Entonces, los criterios de identificación o de pertenencia al sistema vamos a ver que son tres. Desde el punto de vista estático vamos a tener, no es un criterio, pero digamos, es un punto de partida que son las normas de base. Las normas de base del sistema son aquellas que no se deducen de otras anteriores, que conforman la base del sistema por razones extrajurídicas, extralógicas, es decir, por alguna razón son las normas que consideramos como axiomas para empezar el análisis del sistema, cualquiera sea su contenido. Y después sí tenemos el criterio de la deducción, el criterio de deductibilidad. ¿Qué quiere decir? Que de esas formas, de esas normas o enunciados que conforman el sistema, se deducen otras. Por criterios lógicos se deducen otras. Entonces, esas consecuencias de las normas de base también van a pasar a formar parte como normas del sistema. Cuando dejamos la estática y pasamos a la dinámica, esto es como rápidamente ver la foto o ver la película. Yo me paro acá y veo la foto. Es un sistema que me saca una foto y digo, bueno, ¿cuáles son las normas que lo componen? ¿Cuáles son las que se derivan de esa y que me sirven para resolver un caso? Ahora, si yo voy a la película, ¿qué es la película? La película es ver cómo esos sistemas jurídicos momentáneos, los llamamos con Ras, con el chorrón, conforman un orden jurídico. ¿Qué es un orden jurídico? Es eso, es la suma de ese sistema originario y todo lo que le fueron siguiendo conforme estas pautas. Pero ¿cuál es la clave para entender el orden jurídico como conjunto de sistemas momentáneos? Es la unidad que voy a tener conforme a un criterio. Entonces, a esto se le une el criterio de la validez. Entonces, ¿qué es el criterio de la validez o de la legalidad? Es cómo fueron creadas las normas por autoridades que a la vez están facultadas para hacerlo. Entonces, acá tengo ayuda de mis hijas para hacer los cuadros, que verán. La cadena, ¿qué es la cadena? La cadena de validez es eso. ¿Cómo está ligado una norma a la superior? El criterio de legalidad dice que una norma, para ser válida y pertenecer al sistema, tiene que ser creada, haber sido creada conforme el procedimiento y por el órgano competente que está ordenado en una norma superior. Entonces, claramente vamos a tener lo que se llama pirámide jurídica. Acá la tenemos. ¿Qué es la pirámide jurídica? Es claramente un orden jerárquico de normas que están unidos por esos criterios últimos de pertenencia al sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cada norma tiene que ser creada por una que se llama superior. Superior en sentido, porque ordena de qué manera tiene que ser creada y conforme, y quién tiene que ser el órgano autorizado para ello. Entonces, cada norma va a encontrar su validez en la norma superior. Y así voy subiendo hasta la norma fundamental, que es la norma última del sistema, que es la que tiene los patrones de validez para todas las demás. Ahora, Kelsen, Pijat y Archurón se dicen, bueno, pero yo voy subiendo, llego a la norma positiva última. ¿Y dónde surge la validez de esa norma? ¿Por qué voy a considerar que esa le da unidad a todas las demás? ¿De dónde surge? Entonces, digamos, volviendo de alguna manera a las normas de base, a esos axiomas como en geometría que no se discuten, se han intentado elaborar diferentes explicaciones de por qué el sistema, digamos, tiene este ganchito acá que le permite ser sostenido y que le da unidad a todo lo que depende de él. Entonces, Kelsen elabora la teoría de la norma fundante básica o fundamental, que establece que es un supuesto el que nosotros seguimos, el jurista sigue, cuando encuentra que el sistema es efectivo, que tiene efectividad, tiene eficacia. Pues para Kelsen es una condición de validez del sistema que tenga eficacia. Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio último? Entonces dice, bueno, suponemos que existe esa norma fundamental que le da eficacia y le da fundamento o le da justificación a todas las normas que dependen de esa primera, que él llama la primera constitución. Pero luego Hart introduce la regla de reconocimiento como una regla secundaria. No vamos a entrar en esto porque lo damos por entendido. Pero dice, bueno, en realidad, esto de lo que nos habla Kelsen, lo que es una práctica social. Nosotros tenemos que ir a ver de qué manera los sujetos de derecho, los destinatarios de la norma, si cumplen con esas pautas últimas
dotadas de autoridad que se encuentran en esta regla de reconocimiento, si cumplen esas normas de conducta como si fuesen varias, las entienden como varias. Las aceptan, en realidad los sujetos las cumplen, aunque sea implícitamente y sin exponer que están cumpliendo con la regla de reconocimiento última. Pero agrega otro requisito, que es que las autoridades competentes apliquen esos criterios como pautas últimas, con un criterio compartido y común, como si fuese, digamos, como un criterio de corrección. Si, bueno, esto justifica mi accionar porque tiene, digamos, estas normas están justificadas en los criterios que se derivan de esta regla de reconocimiento. Pero como una práctica, entonces Hart divide la explicación desde un punto de vista interno y otro externo. Un punto de vista interno es del que opera en el derecho, del que lo acepta y del que valida esas normas con su accionar. Desde el punto de vista externo sería como alguien ajeno al sistema, como un antropólogo, digamos, alguien que estudia las pautas de conducta como regularidades que puede predecir conductas a futuro, pero que no está inmiscuido en el funcionamiento diario del sistema. Para ambos, dice Hart, la regla de reconocimiento es una práctica que se remite a una regla y hechos complejos, pero es una práctica social. Luego, Achurro y Boulin dicen que en realidad es un tema conceptual que explica, digamos, cuáles son aquellas reglas últimas que los ciudadanos y las autoridades van a entender como fundamento último de sus conductas y de sus actitudes para los jueces. O sea, porque en el fondo algo que se está discutiendo, y traigo la eficacia con Ross, es los diferentes sentidos del concepto de validez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de validez como criterio de unidad del sistema o de identificación? Yo puedo tener varios criterios de validez que a veces se explicitan y a veces no. Ross dice que él se confunde ahí un poco. Porque cuando yo digo que una norma pertenece al sistema, puedo estar describiendo simplemente esta cadena de subordinación. ¿Por qué? Porque fue creada conforme al procedimiento por una norma superior. Puedo decir que una norma pertenece al sistema porque es eficaz, es decir, porque es cumplida por los sujetos y porque es aplicada en caso de incumplimiento. O puedo también decir que es válida la norma porque hay otra tercera norma que indica que debe ser aplicada. Entonces, diferencio validez como principio de legalidad, validez como eficacia y validez como aplicabilidad. Pero hay un cuarto significado que tiene que ver ya con la obligación moral del sujeto de cumplir con esa norma, de cumplir con el derecho. ¿Qué es en la ABC para decir, bueno, que una norma sea válida quiere decir que hay que cumplirla? Bueno, entonces Ross y alguno más dicen, bueno, ahí ya me estoy dejando lo que es meramente descriptivo y que puede ser cotejado en la realidad como prácticas sociales y me voy a un ámbito más ligado con la moral. Lo que me permite pasar a las otras escuelas. Pero rápidamente, desde el naturalismo, hay varios naturalismos. Acá voy a tomar a Alexis para decir, dejando los extremos, digamos, el positivismo excluyente y el no positivismo excluyente, ¿qué es lo que nos importa del positivismo incluyente y el no positivismo incluyente? Digamos, hablamos de injusticia extrema. El no positivismo incluyente dice, bueno, una norma será positiva aunque tenga deficiencias desde criterios morales, siempre que eso no traspase un umbral de injusticia extrema. Que parecería ser que en los sistemas constitucionales esto no se llega a dar, pero es como el límite. Desde las teorías positivistas incluyentes, lo que se dice es, bueno, es contingente que haya relación entre derecho y moral. Es contingente que las pautas de moralidad estén incluidas en el sistema. Y esto tiene que ver con la regla de reconocimiento. Dicen, hay que ver si entre los criterios últimos de validez incluidos en la regla de reconocimiento hay alguno que tenga que ver con preferencias morales. Entonces, en ese caso, podrán formar parte del sistema y decir que una norma es válida o no es válida. Para finalizar, y habla en cuanto a sistema de la unidad supranacional, ¿no?
beneficiándose de Kelsen y, digamos, trayendo las pautas morales de los tratados internacionales de derechos humanos que van a ser garantizados en los derechos fundamentales de las cartas magnas. Rápidamente, teoría crítica. Todo este andamiaje lo critican de manera colateral y con un trasfondo político. Yo lo veo como que aportan complejidad a la construcción del sistema, contingencia, es decir, bueno, acá hay un trasfondo de dominio social, de relaciones de poder, etcétera, etcétera, que hacen que un sistema que puede tener este andamiaje o no, bueno, un sistema impere, deje traslucir relaciones de poder, de fuerza, etcétera, etcétera. Antes de la conclusión quiero traer un ejemplo práctico para que esto se pueda ver reflejado. Y el primero de marzo, Clarín trae en su tapa que hay partidarios del partido oficialista que están pidiendo que la candidata sea eterna, o sea, que siga para siempre. Entonces dice que quieren reelección indefinida, lo cual nos trae a colación todo este sistema desde dos puntos de vista, desde dos normas de nuestro sistema, artículo 30 y 36. El 30 nos dice cómo un sistema debe ser modificado, la Constitución. Por ejemplo, en el 94 se siguió ese procedimiento para poner la reelección por un mandato. Ahora parecería ser que queremos más, o que esa fracción de gobierno quiere más.